A ver, el Estado argentino, ¿de dónde salió? No, no es que apareció de la nada, ni fue un proceso natural. Fue un proyecto. Un plan muy concreto, diseñado y ejecutado, a menudo de forma bastante brutal. Hoy vamos a desmenuzar, basándonos en el trabajo del historiador Óscar Oslak, cómo fue que se pasó de un caos de provincias a una nación, y sobre todo, cuál fue el costo de esa transformación. Y acá es donde empieza lo interesante, porque la gran pregunta es esa. Si uno mira el mapa después de la independencia, lo que ve es un verdadero rompecabezas. Provincias peleadas entre sí, cada una con su caudillo, sus intereses, sin rutas, sin un mercado común. La lógica indicaba que todo eso se iba a desintegrar. Entonces, ¿cómo, a pesar de todo, se logró armar un Estado unificado? Bueno, para entenderlo, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver bien cómo era ese caos inicial. Después, algo clave, la diferencia entre Estado y nación. De ahí pasamos a la receta para construir un Estado, la ideología que lo impulsó, las herramientas que usó para imponerse y finalmente cerramos con el legado, con las consecuencias que todavía se sienten. Para empezar, hay que imaginarse el territorio no como un mapa sólido, sino como un archipiélago, un montón de islas económicas y políticas. La lealtad de la gente no era con una idea de Argentina, sino con su provincia, con su caudillo. Los lazos que unían a estas islas eran increíblemente débiles, y cuando se contactaban, muchas veces era para la guerra. Y acá tenemos que hacer una pausa fundamental, porque solemos usar las palabras Estado y nación como si fueran sinónimos, pero no lo son. Y para entender lo que pasó en el siglo XIX, es vital, pero vital de verdad, tener clara la diferencia. A ver, para que quede súper claro, la nación es algo que se siente, es una identidad compartida, una cultura, una historia en común. Digamos que es el alma colectiva. El Estado, en cambio, es el aparato, la maquinaria de poder. El ejército, las leyes, los ministerios, los que cobran impuestos, es el cuerpo. En la Argentina de esa época, el alma nacional era muy difusa, pero el proyecto para construir el cuerpo, el aparato de poder, fue muy decidido. Ok, entonces, si alguien quisiera construir un Estado desde cero, ¿qué necesita? ¿Cuáles son los ingredientes de la receta? Bueno, Oslak nos dice que un Estado tiene que adquirir una condición que él llama estatidad. No es algo que se logra de un día para el otro, sino que hay que ir ganando ciertas capacidades. La estadidad básicamente no es un título que se cuelga en la pared. Es la demostración práctica de que se tiene el control. Es pasar de ser una idea en un papel, en una constitución, a ser la fuerza que de verdad organiza y manda en un territorio. Es el poder en acción. Pensemos en esto como una lista de tareas para ser un Estado de verdad. Primero, que los otros países te reconozcan, que te tomen en serio. Segundo, y este es el corazón del asunto, ser el único que legalmente puede usar la fuerza, tener el monopolio del ejército y la policía. Tercero, organizar la casa, crear una burocracia que llegue a todos lados y, claro, cobrar impuestos para que todo funcione. Y cuarto, quizá lo más complejo, lograr que la gente se sienta parte de eso, crear una identidad nacional. Ahora, ¿qué motor movía toda esta maquinaria? No era solo poder por el poder. Había una ideología muy potente detrás, una idea fuerza resumida en 2 palabras, orden y progreso. Un lema que sonaba muy bien, pero que en la práctica funcionaba como un filtro. Decidía quién era parte del futuro y quién era un obstáculo que había que sacar del medio. Y esta cita de Oslak es brillante porque muestra cómo funcionaba esto. Era un círculo perfecto que se alimentaba a sí mismo. Se necesitaba orden, o sea, eliminar a los opositores para que pudiera haber progreso económico. Y luego, ese progreso, el tren, las inversiones, se usaba como la justificación perfecta para imponer más orden, por las buenas o más seguido por las malas. Una cosa legitimaba a la otra. Bien, la teoría está clara, pero en la práctica, en el terreno, ¿cómo se hace? Como un gobierno desde Buenos Aires impone su voluntad en un territorio gigantesco y rebelde. Bueno, no usaron una sola estrategia, sino 4. Oslak las llama las modalidades de penetración estatal, como 4 tentáculos con los que el Estado se fue metiendo en todos lados. La primera modalidad, y la más directa, fue la represiva, a los golpes. Se creó un ejército nacional unificado con un trabajo muy simple:
Si un caudillo o una comunidad indígena no aceptaba la nueva autoridad central, se la sometía por la fuerza. Era el argumento final, el de las armas. Pero claro, no se puede gobernar solo a palos. Así que también se usó la zanahoria. La segunda forma fue la penetración cooptativa. Esto era, básicamente, negociar con las élites locales. Ofrecerles cargos, plata, obras. En resumen, invitarlos a ser socios del nuevo proyecto. Era una forma muy efectiva de comprar lealtades y desactivar rebeliones. La tercera forma era mucho más visible, la material. Era la llegada del Estado en forma de cosas concretas, escuelas, correos y sobre todo el ferrocarril. Cada kilómetro de vía no solo transportaba mercadería, transportaba la idea de que el Estado nacional estaba ahí, presente, y que era sinónimo de progreso. Era el poder hecho obra pública. Y por último, la cuarta forma, la más sutil, pero quizás la más duradera, la ideológica. Porque no alcanzaba con dominar el territorio, había que dominar las ideas. Se trataba de fabricar argentinos. ¿Cómo? Con la escuela pública obligatoria, enseñando la misma historia, los mismos héroes, la misma bandera en todo el país. Era construir un sentido común, un sentimiento de pertenencia nacional. Todo este proceso, por supuesto, llevó tiempo. Si lo vemos en una línea de tiempo, hay fechas clave. 1852, la caída de Rosas, es el puntapié inicial. 1862, con la batalla de Pavón, es el momento en que Buenos Aires impone su proyecto sobre el resto. Y para 1880, con Roca en la presidencia, la partida ya está ganada. El Estado Nacional moderno, centralizado y agroexportador queda consolidado. Pero, y este es un pero gigante, este éxito en construir un Estado tuvo un costo. La unidad nacional no salió gratis. Dejó cicatrices muy profundas en la sociedad argentina, y algunas de ellas todavía no cerraron. Miren, los números hablan solos. El progreso de ese famoso modelo agroexportador se construyó sobre esto, una concentración de la tierra bestial. Para 1914, un grupito minúsculo, el 5% de los propietarios, era dueño de más de la mitad de la tierra productiva del país. La riqueza de la nación se repartió, pero entre muy pocos. Y esta frase de Oslac es demoledora. Le pone palabras exactas a esa tragedia. El Estado argentino no nació de un acuerdo de paz, de un abrazo entre hermanos. Nació de la guerra. Y la unidad nacional no fue otra cosa que el nombre que se le dio a la victoria de un proyecto sobre todos los demás, a la consagración de los privilegios de un sector, como si fueran el bien de todos. Y todo esto nos deja con una pregunta final, ¿no? Si queda claro que el Estado no es algo natural, que cae del cielo, sino que es una construcción, un proyecto con ganadores y perdedores, la pregunta inevitable es, ¿qué proyectos, qué intereses y qué conflictos están construyendo el poder de los Estados hoy en día? No solo acá, sino en todo el mundo. Es una pregunta que definitivamente vale la pena hacerse.